Leadale Volumen 2. Resumen de la historia. Tras un terrible accidente, Kei Nakagami solo podía subsistir a través de una máquina. Con tanto tiempo libre en sus manos, empezó a jugar al VR, MMO, RPG Leadale, pronto se hizo adicta a la diversión y la libertad física que le ofrecía. Junto con Kie, el asistente de inteligencia artificial que su tío creó para ella, Keina forjó su reputación como una de las mejores jugadoras de Leadale. En el mundo del juego, pertenecía a la inusual raza de los altos elfos y era una maestra de habilidades que había obtenido todas las habilidades posibles. Un día, cuando los cuidados de su tío y prima pesaban con fuerza en su mente, un apagón desconectó el equipo que mantenía a Keina con vida, y pronto pereció. O eso podría pensarse. Por razones inciertas, se despertó en una desconocida habitación de madera, en el cuerpo de su avatar del juego. Como es lógico, Keina no pudo ocultar su confusión al convertirse de repente en Keina, su personaje de Leadale. Aquí conoció a la valiente y maternal propietaria de la posada, Marelle, y a su alegre y servicial hija, Lit. Después de hablar con ambas, Keina se dio cuenta de que estaba en una de las posadas de la aldea en el antiguo reino blanco de Leadale. Se sorprendió al saber que ahora había 3 reinos en lugar de 7 y que esta aldea no se parecía en nada a lo que había sido en el juego. En cambio, se convirtió en una pobre y remota aldea agrícola. Decidió quedarse allí una temporada y aprovechó el tiempo para mejorar el suministro de agua local, acabar con algunos osos, construir unos baños públicos y acabar con aún más osos. Justo cuando Keina estaba pensando en mudarse a una ciudad más grande, llegó una caravana de mercaderes a la aldea. Utilizó sus habilidades mágicas superiores para curar a un guardia mercenario malherido que viajaba con la caravana, y su extraordinaria destreza curativa llamó la atención del capitán de los mercenarios, Arbiter, y del jefe de la caravana de mercaderes, Eline. La caravana tenía previsto dirigirse a Felskeilo, un importante punto de distribución de mercancías, situado en el centro del continente. Keina decidió acompañarlos aprendiendo conocimientos básicos sobre este nuevo mundo. Durante sus viajes, se reencontró con su hijo menor, Kartach, que trabajaba como constructor naval, se vio envuelta en la captura de un príncipe e hizo conexiones con un marqués. Keina se reunió entonces con su hija Mai Mai, directora de la Academia Real, y se sorprendió al descubrir que ya estaba casada. Esta avalancha de incidentes la llevó a creer que podría tratarse de la ira de su temido amigo. Descubrió una torre guardiana mientras atendía un encargo del gremio de aventureros y, posteriormente, descubrió que ya no quedaban más jugadores del juego Leadale, lo que la conmocionó y la llevó a refugiarse en su habitación de la posada. Sin embargo, su hijo mayor, Escargo, ahora un poderoso sumo sacerdote, un título que debió haber sido una especie de broma de mal gusto por parte de los administradores, y maestro de habilidades de efectos bizarros, no tardó en llegar a la posada. Su sobrecogedora visita alivió a Keina de sus preocupaciones, lo que la llevó a mantener una sincera conversación con sus 3 hijos y a forjar nuevos lazos familiares, al menos para Keina. A continuación, se reunió con Eline, que le pidió que sirviera de guardia en el viaje de la caravana a la nación septentrional de Elshper, actualmente invadida por bandidos. De camino, se detuvieron en la aldea de la posada, donde Keina rescató a una sirena perdida de una veta de agua subterránea y la dejó al cuidado de los aldeanos. Cuando la caravana llegó a la frontera de Elshper, Keina y sus aliados derrotaron con contundencia a un grupo de bandidos disfrazados de centinelas. Los caprichos de un individuo desconocido la llevaron a cruzar espadas con Arbiter, pero al reafirmar el alcance de sus propias habilidades físicas, Keina se las arregló para lidiar rápidamente con el problema. Sin embargo, la sombra titilante de cierto jugador profundizó sus sospechas. Prólogo. Tras el simulacro de batalla con Arbiter, que reafirmó la destreza de Keina en combate, Keina se dio cuenta de que su mente era un torbellino de pensamientos durante el resto del viaje a Elshper. La principal fuente de su consternación era la magia psicológica que una figura desconocida había utilizado el otro día en el campamento. Dado que ella no se había visto afectada en absoluto, tenía la impresión de que se trataba de un ataque de bajo nivel. Sin embargo, su resistencia mágica era tan fuerte que nadie en todo el continente podría incluso igualarla. Más importante aún, este ataque parecía muy eficaz en los mercenarios y los ciudadanos comunes. Como prueba de ello, Arbiter y sus hombres simplemente pensaron que se dejaron llevar un poco anoche sin entender realmente la razón de su euforía. Los efectos del hechizo también parecían centrarse en el grupo que se había reunido en torno a Keina. Todos los demás de la caravana que habían permanecido a cierta distancia y el sublíder de Flame Spears, que los había estado vigilando, no parecían afectados en lo más mínimo.
Señorita. ¿Estás cansada de usar tanta magia? ¿Perdón? Arbiter debió de interpretar sus bostezos y su expresión cabizbaja como una señal de sobreesfuerzo mágico. Kane había estado usando continuamente aumentar movimiento desde que cruzaron la frontera, y mucha gente de la caravana estaba preocupada por ella. No sería raro que la mayoría de los magos colapsaran bajo el estrés de mantener tal hechizo durante medio día. Por supuesto, para alguien como Keina, con decenas de millones de PM, sería sorprendente que utilizara siquiera el 1% de su magia después de pasar todo el día así. Había estado usando la habilidad recuperación de PM desde el principio del viaje para reponerse por completo, así que realmente no era una carga. No, estoy bien. Esto es mucho más fácil que la magia de ataque. Sí, pero aún así, ¿sabes? Dijo Arbiter, mientras miraba a la caravana. Los mercenarios vigilaban de cerca sus alrededores. Ellos no eran los únicos afectados por el hechizo. Aumentar movimiento de Keina afectaba a todos. Por ejemplo, los caballos, los grandes carros y carruajes, y las familias de los comerciantes que se relajaban dentro de esos carruajes. Con todos estos sujetos bajo el efecto del hechizo, cualquiera se preguntaría si el lanzador estaba agotado. Arbiter parecía razonablemente dubitativo mientras intentaba averiguar el estado de Keina a partir de su expresión. Estoy bien, de verdad. Te avisaré si me canso. ¿Pero no te estabas durmiendo hace un momento? Dio en el blanco. Keina desvió la mirada. Es que hay una tontería que me ha estado preocupando. No tiene nada que ver con nuestro viaje, por supuesto. Keina insistió con firmeza en que su intranquilidad no se debía en absoluto a su viaje. Arbiter asintió de mala gana antes de separarse de ella, y Keina se llevó la mano al corazón. Cielos, eso fue aterrador. Arbiter me estaba clavando la mirada. Eso es de esperar de un líder mercenario. Es un tipo extraordinariamente perceptivo. Ki tenía razón, pero no es como si pudiera siempre estar al tanto de cada misterioso comportamiento. No vieron señales de bandidos desde que entraron en el Shper, pero aún quedaba camino que recorrer dentro del bosque. Nadie podía garantizar que no surgirían problemas. Keina dejó de pensar en ese idiota, y se centró en reforzar las defensas de la caravana. Capítulo 1. A pesar de las diversas dudas de Keina y Arbiter, no se toparon con más bandidos antes de llegar a la capital de los Elshper. Hubo algunos ataques de monstruos, pero los mercenarios pudieron ahuyentarlos con facilidad gracias al apoyo mágico de Keina. Tales enemigos no eran gran cosa para ella, pero para los que viajaban para ganarse la vida, incluso un solo oso cornudo representaba una amenaza seria. Con el impulso de un único hechizo de apoyo, Buzz, la fe de los mercenarios en Keina como maga aumentaba día a día. Aunque había sido un viaje un poco salvaje, la caravana llegó a la capital real de Elshper unos 8 días después de su partida desde la remota aldea. Entrar en el país con un cerdo carmesí, lechón, en este caso, parecía problemático. Keina lo disipó justo antes de llegar a la frontera. Ella aligeró aún más la carga de los carros y los caballos. Una vez que la caravana reemplazara al caballo que habían perdido antes, no necesitarían al cerdo carmesí en el viaje de vuelta. A diferencia de Felskeilo, la capital de Elshper estaba construida a pie de montañas de suave pendiente. El castillo real, rodeado de bosque, se alzaba sobre la ciudad. Uno podría pensar que esta configuración sería perjudicial para las defensas de la capital, pero la forestación era intencional. Al parecer, los guardias del castillo serían avisados en el momento en que cualquier persona sospechosa entrara en el bosque y podrían detenerla sin demora. Por supuesto, el castillo no era el único lugar con vegetación. La ciudad también era verde, con los densos bosques característicos de las villas suizas o la ciudad japonesa de Takayama. Innumerables carruajes iban y venían mientras el dulce aroma de la fruta era llevada por la brisa. Se habían plantado árboles frutales en toda la ciudad, y la gente era libre de tomar la fruta que quisiera. La única norma era no ensuciar la zona con semillas. Esta región es conocida por su fruta. Estoy seguro de que le gustará, Lady Keina, dijo el Inde. ¿Todos los árboles de esas laderas dan fruta? Sí, creo que sí. Los frutos son todos de la misma variedad, pero hay muchas maneras de comerlas, crudas o en mermelada. Deberías ir a echar un vistazo cuando tengas la oportunidad. Keina devoraba los árboles con los ojos mientras hablaban. Sintió que había algo extraño en el imponente y cegador castillo blanco que se alzaba sobre la ciudad. El hecho de que las murallas estuvieran hechas de bloques de piedra de estilo occidental del tamaño de un ser humano, estaba bien.
Sin embargo, la radiante y alta edificación del castillo era japonesa, como el castillo de Himeji, es decir, como un pastel de bodas, cuyo primer piso es grande, el segundo más pequeña y así. Además, a ambos lados de la estructura había dos enormes molinos de viento que eran incluso más altos que el propio castillo. ¡Wow! ¿Qué pasa con eso? Keina solo pudo esbozar una sarcástica sonrisa al contemplar la desordenada fusión de Oriente y Occidente. Cualquiera podía adivinar de qué época y de qué mundo provenía tal caos. Por supuesto, Keina era la única que tenía esa opinión. Ah, ahora que lo pienso, ese castillo es bastante parecido a uno que había en el vertedero de Felskeilo. Nunca me había fijado, observó el Ine. Ah, sí, esa cosa, dijo Arbiter. He oído que una vez fue una fortaleza de los Elshper. Una fortaleza, quizá perteneció al gremio latido, del reino púrpura. A esos tipos siempre se les daba por hacer todas sus cosas de estilo samurái, incluidas las armas. Mientras Keina rebuscaba en sus recuerdos de la era del juego, los guardias de la capital terminaron de inspeccionar la caravana, que atravesó la puerta de la capital propiamente dicha. Desde allí, el grupo del INE continuó por la carretera central que dividía la ciudad en norte y sur. A diferencia de la capital de Felskeilo, esta carretera podía acomodar carros tirados por caballos. Después de todo, aparte de los senderos en las laderas y los utilizados para conectar las puertas oriental y occidental, todo lo demás eran colinas ondulantes. Si un caballo ya no podía soportar la carga de su carro, podría desbocarse cuesta abajo. Una vez que eso ocurriera, no habría quien lo parara. En el lado norte de esta carretera se encontraban las tiendas de los comerciantes y el barrio noble. Al sur, el mercado y el barrio residencial con su extenso paisaje urbano de estilo griego que continuaba hasta las estribaciones. Los numerosos lagos y afluentes que rodeaban el distrito ofrecían una vista exuberante y refrescante. Mientras Keina contemplaba atónita el brillante contraste de azul y verde, el INE y Arbiter la llamaron. Ahora que lo pienso, Lady Keina, se le pidió que entregara una carta a alguien, ¿correcto? ¿Conoce a alguien por aquí, señorita? Keina trató de recordar el nombre que había mencionado Mai Mai. El nombre era, se llama Kaerik, de Sakaiya. Keina, respondió Ki sin demora. Como se quedaba callado hasta que lo necesitaba, a menudo se olvidaba de que estaba allí. Dio las gracias en silencio mientras respondía a Eline y Arbiter. Se llama Kaerik, de un lugar llamado Sakaiya. Nada más pronunciar el nombre, Eline puso cara de asombro. Arbiter, en cambio, lo aceptó con naturalidad. No sé si es que ya nada me sorprende o es que ya no tengo fuerzas para escandalizarme, dijo. Incluso su círculo de conocidos es extraordinario, Lady Keina. En ese caso, yo también tengo asuntos que tratar con este individuo. Si no es mucha molestia, permítanos acompañarla. Gracias, se lo agradezco. Keina inclinó la cabeza y el resto de la caravana se puso manos a la obra. Algunos fueron a buscar carros para transportar el equipaje, mientras otros lo revisaban. Otros desengancharon los caballos y los llevaron a sus establos. Arbiter dejó atrás a la mitad del escuadrón de mercenarios para vigilar los carros, y luego se dirigió a conseguir alojamiento para todos en la posada local. Bien, señor Eline, le reservaré su lugar habitual. Tú también tendrás tu propia habitación, señorita. Gracias, Arbiter. No hace falta que me lo agradezcas. Ahora eres uno de nosotros. Estamos todos juntos en las buenas y en las malas. Se rascó la mejilla con una sonrisa irónica. Ya que se dirigían al mismo lugar, y había pocas posibilidades de meterse en una pelea en la ciudad, Keina se encargó de escoltar a Eline. Era, en efecto, la más fuerte del grupo, pero... Una vez que Eline abandonó la caravana y Keina la siguió de cerca, estaba tan emocionada que no podía concentrarse. Otras ciudades habían sufrido muchos cambios desde la era del juego, pero aquí la diferencia era como la noche y el día. Su reacción fue la misma que cuando llegaron a Felskeilo. Eline esbozó una amplia sonrisa. Ah, lo siento, dijo Keina. Se supone que debo vigilarte, pero mi atención está, por todas partes. Mientras tengas cuidado con los carteristas, será suficiente. Parece que realmente no sabes mucho sobre el mundo moderno, Lady Keina. Es vergonzoso admitirlo, pero realmente soy más una chica de campo. Mientras se dirigían al gremio de comerciantes, Eline les explicó algunos de los entresijos de la capital, la línea que une el molino de viento situado en la colina de leve pendiente, junto a ellos, con uno de los lagos. A primera vista parecía una simple línea, pero los ojos de águila de Keina se percataron de que era una especie de tronco. Sin embargo, no pudo distinguir los detalles.
La capital de los Elshper también es conocida como la ciudad de los molinos de viento y la ciudad de las habilidades. Como la fuente de agua es tan baja, los molinos sacan tubos llenos de agua hechos con troncos y utilizan esa agua para abastecer cada parte de la ciudad. ¿No tienen pozos? Ante la pregunta de Keina, Eline señaló los llamativos molinos de viento de 2 aspas situados a ambos lados del castillo. Para eso son. He oído que alcanzan profundidades insondables. Uoa, Keina estaba maravillada por la laboriosidad que esto requería. Ella recordó a los apasionados técnicos que había conocido en la posada de Marelle y se arrepintió de no haberlos tomado más en serio. Les daré una explicación adecuada la próxima vez que los vea, murmuró. Eline esbozó una sonrisa de dolor mientras se preguntaba si la desinteresada empatía de la chica era una virtud o un defecto. El gremio de comerciantes era un edificio en forma de cúpula de color blanco puro, que recordaba a una redonda masa cruda. Una vez dentro, Eline y Keina informaron a la recepcionista de sus asuntos y entregaron a un empleado del gremio los efectos personales de los guardias de Elshper que habían perecido a manos de los bandidos. El empleado se apresuró a informar a su superior y ambos fueron conducidos a otra sala. Fue aquí donde entró el anciano jefe de pelo blanco del gremio con su secretaria. He oído una historia difícil de creer. ¿Así que fuiste tú? Bendita sea mi alma, si no es el jefe del gremio en persona. ¡Qué honor! Si Eline conocía al jefe de un gremio extranjero, no había duda de que era un comerciante increíble. Eline tomó asiento en el sofá mientras Keina, impresionada de nuevo por sus proezas, se situó detrás de él como su escolta. Procedió a explicarle al líder del gremio el incidente con los bandidos de la frontera oriental. Su número, cómo se enfrentaron a ellos y cómo los mercenarios habían tenido especial cuidado en enterrar a los guardias fronterizos asesinados. Para estar seguro, Eline no mencionó la magia de Keina. Después de todo, una vez ella había derrotado al mago de los bandidos, él se había derretido en nada más que una mancha en el suelo. No tenían forma de probar lo que había sucedido. Mientras el anciano escuchaba, hizo que el secretario lo anotara todo. La arruga de su ceño se hizo más profunda. Finalmente, Eline dijo. Esto es lo que empuñaba el agresor, y colocó sobre la mesa la varita del derrotado líder de los bandidos. Eline y Arbiter habían decidido entregarla a la nación de Elshper. Arbiter había pensado que la varita podría ser un arma secreta para el grupo de mercenarios, mientras que Eline pensó que podría ser un buen complemento para su mercancía. Por desgracia, su origen era demasiado misterioso. Aferrarse a la varita correría el riesgo de hundir a la caravana en un escándalo, así que decidieron que lo mejor era entregarla a los oficiales de Elshper como prueba. Los objetos de la era del juego parecían considerarse artefactos en este mundo, y el líder del gremio se puso inmediatamente en contacto con sus superiores para que se ocuparan adecuadamente de la situación. En poco tiempo, los caballeros de Elshper serían enviados a la frontera. El líder del gremio también pidió a Eline que contara los detalles del incidente de los bandidos a los funcionarios del gobierno de Elshper. ¿Vamos a tener que informar de lo mismo a mucha gente, no? Preguntó Keina a Eline. Bueno, respondió él, así es como funciona la burocracia. Keina solo pudo suspirar ante la idea de tener que repetir la misma historia una y otra vez. Eline era el que tendría que lidiar con todo el interrogatorio, pero se preguntaba si habría algún tipo de fotocopiadora mágica que pudieran utilizar. Ahora bien, nuestra próxima parada es Acailla, ¿correcto? Eline le preguntó en confirmación. En cuanto salieron del gremio de comerciantes, se estiró y se dio un buen golpe en los hombros. La inesperada aparición del líder del gremio parecía haberle dejado mentalmente agotado. Luego condujo a Keina a un amplio e imponente edificio que se extendía a izquierda y la derecha. Incluso para ser una casa mercantil, ocupaba una enorme extensión de terreno. Era 5 veces más grande que una casa normal. También tenía un diseño diferente en comparación con los edificios circundantes. Las paredes blancas y lisas eran iguales a las de las demás, pero tenía un tejado de tejas en forma de triángulo isósceles. A un lado de la carretera había tiendas pequeñas, como las que usan los romaníes, que parecían ser almacenes temporales. Un numeroso grupo de personas, vendedores o trabajadores, Keina no podía asegurarlo, transportaban objetos entre el edificio y las tiendas. Su coro de cánticos y palmas era bastante bullicioso. El grupo contenía una mezcolanza de razas. Un humano cargando 4 cajas a la vez. Un dragoide calculando con un abaco. Varios kobolds tirando de un carro. Un hombre gato sentado con las piernas cruzadas sobre una pila de paquetes mientras fuma tabaco de una pipa. Era una escena que daba la vaga impresión de que todo el mundo sabía exactamente cuál era su papel. La aculturación llevada a su máxima expresión
Aculturación, eso suena interesante. Eline ladeó la cabeza ante los exasperados murmullos de Kaina. Insegura de cómo responder, intentó explicar que la frase se utilizaba para describir la mezcla de dos culturas diferentes. Lo consideró con detenimiento, miró el edificio una vez más y asintió profundamente. Sí, ya veo. Aculturación. Llevaba tiempo pensando que algo parecía fuera de lugar. Esa debe ser la razón. Ahora lo entiendo. Espera, ¿qué? Kaina estaba segura de que él habría querido una respuesta más elaborada, pero se había apresurado a aceptar su explicación. Fue algo desconcertante. Eline se escabulló fácilmente entre un obrero dragoide y algunos aprendices enanos y kobold que andaban de un lado para otro con diversos paquetes. Kaina intentó seguirlo, pero era tan bajito que le preocupaba darle una patada sin querer. Al final, Eline encontró la entrada principal, donde los vendedores dirigían a los peones de un lado a otro. Kaina, ¿sabes algo de Sakailla? Ni un poco. Tal vez fue porque ella había respondido con una honestidad tan descarada que Eline se quedó mudo y se llevó las manos a la cabeza. Los aventureros dependían de la famosa Sakailla, ya que tenía sucursales en todas las naciones, así como guardias para protegerlos. El hecho de que esta autoproclamada chica de campo ni siquiera supiera eso, era lamentable. En toda mi vida como comerciante, nunca he conocido a alguien que no haya oído hablar de Sakailla. Según Eline, Sakailla era una casa mercantil absolutamente vital para la nación de Elshper. Su alcance se extendía por todo el continente, y contaba con una larga línea de mercaderes que tenían una influencia significativa en el gremio de mercaderes. De hecho, se podría decir que Sakailla creó el gremio de comerciantes. La empresa comerciaba prácticamente con todo lo imaginable, desde un simple grano de trigo hasta herramientas mágicas. Lo último que quería un comerciante era caer en el lado malo de Sakailla, por lo que todos los tratos se llevaban a cabo con extrema prudencia. Como Kaina admitió que no sabía nada de eso, Eline decidió que era mejor que permaneciera callada y concentrarse en sus tareas de guardia para no arruinar aún más su tapadera. No podía permitir que nadie se enterara de la enorme bomba que mantenía en secreto. Mientras se acercaban a la entrada, Eline detuvo a un muchacho elfo que estaba haciendo recados para los mercaderes. ¿Me concedes un minuto? Oh. ¿Por qué, maestro Eline? Ha pasado algún tiempo. Desea ver al joven amo, ¿verdad? Lo llamaré, así que espere un momento. Eline asintió satisfecho, ya que su sola presencia hizo que el niño elfo corriera a buscar a su dueño. Después de ver cómo su compañero kobold podía conseguir una audiencia de un individuo de alto estatus con su sola presencia, Kaina sintió inquietud al pensar que tal vez él no era alguien con quien quisiera meterse. Vaya, maestro Eline. Teniendo en cuenta el estado de las cosas este año, ¿cómo ha logrado llegar a Elshper? He hecho bastantes contactos valiosos. Los amigos son una verdadera bendición. El hombre conocido como el joven maestro, que intercambió cumplidos con Eline antes de pasar al asunto que nos ocupa, era un elfo de aspecto digno. Aunque la mayoría de los elfos tenían el pelo dorado o plateado, el suyo era de un negro poco común, y tenía los ojos marrones. Mientras tanto, Kaina escuchaba y se resignaba al hecho de que nunca habría llegado tan lejos si se hubiera presentado sola. La conversación continuó así hasta que finalmente se dieron un fuerte apretón de manos, poniendo fin a sus negociaciones. ¿Por casualidad está hoy aquí el jefe? Eline preguntó. Tengo una carta para él de Felskeilo. ¿Una carta? ¿Le importaría que le echara un vistazo? En absoluto. Eline entregó la carta de Kaina al elfo. Él le dio la vuelta, y sus ojos se abrieron de par en par al ver a quien iba dirigida. Un momento, por favor. A pesar de haber sido la imagen de la tranquilidad segundos antes, el elfo tiró todo eso por la ventana en un arrebato. Eline y Kaina intercambiaron miradas de desconcierto. Después de esperar un rato, el elfo volvió corriendo. Debía de ser un espectáculo insólito, ya que las demás personas de la tienda parecían desconcertados por su comportamiento. Eline y Kaina fueron llevados al interior de la tienda y conducidos a través de un largo pasillo hasta una sala silenciosa con un mobiliario sencillo. Tomaron asiento en el sofá, como se les había indicado, y volvieron a inclinar la cabeza, asombrados. Ante ellos se alzaba un apuesto elfo aún más digno que el anterior. Siendo un elfo, su aspecto juvenil era un hecho, pero había algo en él que impresionaba leguas más que el elfo con el que acababan de hablar. Este tenía el pelo y los ojos oscuros típicos de un japonés. Su aspecto familiar hizo que Kaina se sintiera relajada. Bienvenido, maestro Kaerik. Ha pasado bastante tiempo. Así es, Sir Eline.
He oído que su astucia sigue siendo tan aguda como siempre. El Inés se levantó del sofá e hizo una profunda reverencia, pero el hombre conocido como Kaerik levantó una sola mano y le imploró que se relajara. Kaerik parecía representar a la propia Sakaiya. Todo iba sobre ruedas hasta que, de repente, el elfo pelinegro se paró frente a Keina, e hizo una profunda reverencia. La conmoción hizo que el Inés casi sufriera un paro cardíaco. Kaerik de Sakaiya, considerado una especie de dios entre los mercaderes, había establecido el gremio de mercaderes 100 años antes y establecido rutas comerciales entre las tres naciones. Había sido conocido del padre de Eliné y había sido su mentor en los negocios. Por lo que Eliné sabía, aparte de la realeza, Kaerik no se inclinaba ante nadie. Keina, habiendo oído todo esto en el camino a Elchper, todas las alarmas comenzaron a sonar a todo volumen dentro de su mente. Sin tiempo para reaccionar, sus siguientes palabras barrieron todo pensamiento. Es un gran placer conocerte por fin, abuela. Soy Kaerik Sakai, el hijo de tu hija, Mai Mai. Perdón. Madre me ha hablado mucho de tu renombre. Es un verdadero honor conocer a una guardiana legendaria como tú. El Inés se quedó mudo ante esta repentina revelación, casi con la misma conmoción que cuando se enteró de que Keina era madre de 3 hijos. Sin palabras y con los ojos muy abiertos junto a él, Keina estaba aún más aterrada. Si es el hijo de Mai Mai, eso no lo convierte en mi nieto. Tengo 17 años y ya tengo un nieto. Espera, eso significa que Mai Mai probablemente se casó una vez antes, así que es muy probable que haya aún más nietos, y bisnietos que van a aparecer uno tras otro, y si Kaerik ya tiene hijos, eso me convertirá en bisabuela. Ja, 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 ja. Permaneció rígida como el hielo, mientras el sudor caía sobre ella como una cascada. Como era la segunda vez que pasaba por esto, el Iné consiguió recuperarse y miró con curiosidad a Keina sin palabras. Naturalmente, su estado tampoco pasó desapercibido para Kaerik. Lady Keina. Abuela. A Eline le pareció extraño que no moviera ni el más mínimo músculo, y se tomó la libertad de agitar la mano delante de sus ojos. No hubo respuesta. Tras un enérgico golpe en el hombro, volvió en sí al instante. Keina respiró hondo y se volvió de nuevo hacia el mercader elfo. Cabello negro sedoso y una profunda mirada oscura. Sus ojos le recordaban a los de Mai Mai más que a cualquier otro rasgo. Keina no dijo nada mientras su expresión se torcía, y tanto Kaerik como el Iné fruncieron el ceño. Lo sabía. Te has agotado por usar tanta magia en nuestro camino hasta aquí, ¿verdad? Vaya, qué terrible. Debes de estar muy cansada. Te prepararé una habitación mucho más lujosa que cualquier posada destartalada pueda ofrecerte, así que por favor descansa. Ah, no, estoy bien. Es solo que no esperaba este tipo de revelación tan chocante. No voy a dejar que Mai Mai se vaya de rositas esta vez. Ahora que se había recuperado, el Iné percibió un aura oscura procedente de ella y apartó la mirada. Por alguna razón, Keina emitía de repente una fuerza abrumadora desde lo más profundo de su ser. Golpeado con todo el peso de su intención asesina, Kaerik se quedó petrificado. Hasta el Iné se dio cuenta. Además, me siento mucho más cómoda en una posada destartalada, así que, por favor, no te preocupes por eso. Como alguien que conocía a Keina mejor que Kaerik, el Iné reconoció la aspereza de su tono. La simple declaración de su nieto Kaerik había hecho estallar a Keina, y ahora una tormenta se agitaba en su interior. Ki fue capaz de apaciguarla hasta cierto punto, permitiendo que solo la abrumadora aura se manifestara a su alrededor. Keina apreciaba mucho tanto la posada de Marelle como los alojamientos baratos de Felskeilo, así que le hacía mucha ilusión alojarse en una posada extranjera. La comida sencilla pero deliciosa, las bromas entre aventureros y los estudiantes que trabajaban para pagar sus estudios. Para alguien como Keina, que había pasado más de la mitad de su vida sin poder alimentarse, visitar el mercado local con su tradicional encanto obrero para disfrutar de la comida, era una especie de pasatiempo. La sopa de verduras a fuego lento de Marelle tenía el reconfortante sabor de una comida casera. Oír que todas estas cosas eran despreciadas como basura, irritó mucho a Keina, incluso si era bastante infantil por su parte reaccionar de ese modo. No importaba que Kaerik fuera un comerciante de gran renombre e influencia. Tampoco importaba que afirmara ser su nieto. Para Keina, él era un absoluto desconocido. Mai Mai había mantenido en secreto la existencia de su hijo e intentó sorprender a su madre con un encuentro cara a cara. Pero ni siquiera Mai Mai podía haber previsto que Kaerik podría decir algo tan ofensivo que Keina empezara a detestarlo de inmediato. Y precisamente por eso Keina estaba tan malhumorada. Aunque su primer encuentro con su abuela debería haber sido emotivo y memorable,
Kaerik se acobardó bajo la presión de la habilidad intimidar de Keina que se activó automáticamente. En los cuentos que le contaba su madre, Keina era una de los 13 guardianes de antaño, y una malvada verdugo que volaba en pedazos hasta a sus propios parientes si la molestaban de alguna manera. Todo eso no eran más que historias que Mai Mai se inventaba para asustarlo y hacer que se comportara. Kaerik entró en pánico al preguntarse en qué se había equivocado. Atrapado entre los dos, el INE no tuvo más remedio que intervenir de alguna manera. Alejó a la irritable Keina de Sakaiya tan rápido como le permitieron sus piernas. No había forma de calmarla sin conocer antes la causa de su ira. El INE llevó a Keina, aún temblorosa de ira, a una posada en la que él siempre se alojaba cuando visitaba el Ysper. Oh. Si no es Sir el INE. Ahora sí que podemos empezar. Únase usted también, señorita. Los Flame Spears celebraban una fiesta de borrachera a plena luz del día para recuperarse del viaje. Esto ocurría todo el tiempo, así que no era una escena particularmente inusual. Lo que era diferente, sin embargo, eran los 3 caballeros interrogando a todos los de la caravana. Al parecer, el INE y Keina llevaban tanto tiempo en Sakaiya que los caballeros del Shipper ya habían llegado para comenzar el interrogatorio. Un socio del INE que se había unido a la caravana señaló al kobold mientras entró en la posada. Los caballeros asintieron y se acercaron a él. De los 3, su capitana parecía ser la mujer elfa. Por alguna razón no dejaba de mirar a Keina. ¿Eres tú quien supervisa esta caravana?, preguntó a Eline. Ah, ustedes deben ser los caballeros de los que habló el gremio de mercaderes. Es un placer conocerlos. Me llamo Eline. Soy Kaerina, de los caballeros El Shipper. Pido disculpas por mi brevedad, pero deseo preguntar sobre el incidente en la frontera oriental. Sí, estaré encantada de responder a cualquier pregunta que pueda tener. Primero. Keina se separó de él y se dirigió hacia los alegres mercenarios. Se dejó caer en un asiento vacío. Aunque intentaba disimularlo, cualquiera podía darse cuenta, por su intensa melancolía, de que estaba de mal humor. ¿Qué pasa, señorita? ¿Alguien de la multitud te ha tocado algo? Patea al bastardo donde no brilla el sol. No me digas que has soltado tu magia sobre alguien, ¿lo hiciste? No, no lo hice. Alguien se burló de las cosas que me gustan. Solo estoy enfadada, está bien. Bueno, apuesto a que una buena comida arreglará eso enseguida. Por aquí. Señora. Tráele a esta señorita un poco de tu famosa comida. Rodeada de amigos de confianza, Keina pudo por fin calmar sus turbulentas emociones. Después de probar el estofado que habían pedido los mercenarios, su humor mejoró en un abrir y cerrar de ojos. Una vez que quedó claro que Keina había vuelto a su carácter apacible habitual, los mercenarios dieron un suspiro de alivio. Después de presenciar su increíble destreza mágica el otro día, sabían que su verdadera fuerza no era ninguna broma. Tan amable y bondadosa como era normalmente, Keina daba miedo una vez que la hacías estallar. La furia de Keina era aterradora de contemplar, y más aún si un tercero provocaba su ira. La propia Keina no tenía ni idea de que todos los presentes la estaban aplacando con comida. Estaba increíble. Perdone que interrumpa su comida, Lady Keina, pero ¿podría acompañarme un momento? Justo cuando Keina se saciaba de un guiso sencillo pero satisfactorio, Eline terminó su conversación inicial con los caballeros y la llamó. Ella hizo lo que le pedía. De los 3 que se les habían acercado, solo quedaba la capitana, la elfa Kaerina. De las 3 naciones modernas del continente, el Shipper era el hogar de muchas razas tanto humanas como no humanas. La familia real de la nación era humana, pero los elfos ocupaban posiciones de poder. Por supuesto, los enanos y dragoides desempeñaban papeles importantes también, pero no tan a menudo como los elfos. Este caballero de nombre Kaerina, era uno de esos elfos influyentes. En el momento en que Keina se sentó junto a Eline, Kaerina se puso en pie, se arrodilló e inclinó la cabeza. Sin duda, fue un gesto extravagante que conmocionó a todos los presentes. Keina recordó el incidente de Sakaiya y se llevó una mano a la frente, como si presintiera otro dolor de cabeza. Espera. ¿Por qué te inclinas de repente? Parece que mi hermano menor te ha disgustado mucho, así que me disculparé en su lugar. Por favor, perdónalo, abuela. ¿Qué? Que la llamaran abuela 2 veces en un mismo día dejó a Keina sin palabras. Cuando la miró más de cerca, se dio cuenta de que Kaerina tenía un sorprendente parecido con Kaerik. Estaba segura de que no muchos elfos tenían un aspecto tan japoneses. Eres pariente de ese imbécil, ¿verdad? Correcto. Soy Kaerina Sakai, la melliza mayor de Kaerik.
Aún así, llamarle ese imbécil es bastante, mi hermano debe de haberte ofendido mucho. Kaerina se levantó, se cruzó de brazos y lanzó un suspiro. Su reacción ante el comportamiento de Kaerit fue bastante rápida, aunque fueran hermanos. Eline tenía algunas preguntas. Después de todo, el tiempo que les llevó a Keina y Eline a la posada después de visitar a Kaerit y la cantidad de tiempo que Kaerina había estado aquí en la posada no coincidían. Pareces bien informada, aunque el incidente ocurrió hace poco tiempo. ¿Pasaste por Sakaiya de camino hacia aquí?, preguntó Eline. No, es simplemente porque somos mellizos. Podemos comunicarnos incluso desde lejos. Ah, así que estás usando la habilidad especial telepatía, dijo Keina. Efectivamente, abuela. Madre ha bautizado la habilidad con ese nombre. Incluso para una maestra de habilidades como Keina, había habilidades que ni siquiera ella podía transmitir a los demás con la habilidad especial. Creación de pergaminos. La telepatía era una de ellas. En el mundo del juego, se trataba de una habilidad de broma que permitía a los hermanos o a los padres y sus hijos enviarse mensajes de 75 caracteres o menos. El proceso por el que se tenía que pasar para conseguir la habilidad era un auténtico suplicio. En primer lugar, tú y un buen amigo tenían que decidir cuál iba a ser su relación y, a continuación, había que ponerse en contacto con los administradores. Se trataba de un mecanismo que garantizaba que la telepatía solo pudiera usarse entre dos partes que consintieran y establecieran una relación de sangre ficticia. Básicamente, era como hacer una promesa de sangre, celebrar un pacto de hermandad o hacer un juramento en el jardín de los melocotones. Keina había formado pactos con hermanos en el juego, pero su telepatía no había mostrado signos de comunicación con ellos desde que entró en este nuevo mundo. Por supuesto, ella no había tratado de enviarles ningún mensaje, por lo que no podía decidir arbitrariamente que habían roto el contacto con ella. Era un poco desconcertante que sus hijos tuvieran de alguna manera esa habilidad, aunque no recordaba haberla usado con ellos. Cuando Keina se había reunido por primera vez con Escargo y los demás, se habían quejado de que no respondía a sus mensajes, pero como ella nunca había hecho el pacto con ninguno de ellos, no había tenido manera de responder. En ese momento, no tuvo más remedio que jugar con una mentira plausible. Los tres creyeron la excusa de que olvidé responder debido a la barrera de aislamiento. Kaerik había sido el que incitó la furia de Keina, por lo que no tenía intención de desquitarse con Kaerina. La hermana no tenía la menor culpa de la grosería de su hermano, así que Keina aceptó sus disculpas sin reservas. Kaerina pareció muy aliviada al oírlo. Curiosa, Keina le preguntó por qué. Mi madre siempre nos hablaba de tu ira demoníaca, o de cómo hacías volar en pedazos a tu propia familia si te ofendían de alguna manera. Claro que no. A pesar de esta rotunda negación, una turba ebria y desalineada, es decir Eline y los mercenarios, intervinieron. Señorita, eso es bastante horrible. Pensar que Lady Keina solía hacer cosas tan terribles, no lo hice. ¿De verdad parezco un monstruo que asesina a la gente por capricho? Sin embargo, los mercenarios intercambiaron miradas y, al cabo de un rato, asintieron al unísono. ¿Y esas flores de hielo? Vamos. ¿Por qué están todos unidos en mi contra? Las reacciones de desconcierto de Keina eran tan divertidas que Arbiter y sus hombres no pudieron evitar bromear un poco con ella para distender el ambiente. Sin embargo, las bromas no tardaron en ir demasiado lejos. Pronto desataron su ira imperial y abrieron las puertas del infierno. Ja ja ja. Así es como va a ser, ¿eh? ¿Ahora puedo enfadarme? No. Espere. Cálmese, señorita. Baje con cuidado esa cosa que tiene en la mano. ¿De dónde ha sacado esa bola de nieve gigante? ¿Eh? ¿Qué? Bolas de nieve del tamaño de la cabeza de una persona aparecieron alrededor de Keina. Al parecer, el infierno se había congelado, pero seguía siendo el infierno, no obstante. Parece que todo el mundo aquí está borracho. Espero que una gota sea suficiente para despertarlos a todos. Míranos. Estamos todos obviamente sobrios. Eso ni siquiera está líquido. Jefe, ¿por qué no haces algo? Maldita sea, se ha ido. Salvó su propio pellejo. Ahora, fuego. Ya. No hace falta decir que todos los mercenarios de la posada se convirtieron en muñecos de nieve. Además, la historia de cómo Kaerina se vio envuelta en todo, es una historia para otro día. Eline y su caravana estarían 10 días en el Shper para llevar a cabo sus negocios mercantiles. Durante este tiempo, los Flame Spears trabajarían por turnos entre pequeños grupos de escoltas. La ayuda de Keina solo sería necesaria para el viaje de regreso, así que hasta entonces, podría hacer lo que quisiera.
Puedes hacer turismo, trabajar para el gremio, o cualquier otra cosa que te guste. Eso era lo que el INE le había dicho, pero como a Keina le sobraba dinero de sus días de juego, aquel no era un problema. Justo entonces, una de las aprendices del INE, una joven mercader en prácticas llamada Lydie, regresó con un montón de leña. Hola, señorita Keina. Fui y compré 10 fajos de leña para ahora. 10. Sus ojos se abrieron de par en par ante la pila de leña. Bueno, es lo que hay. Tú misma lo has dicho, no es como si pudiéramos hacerlos nosotros mismos cuando nos plazca. Supongo que sí lo dije. ¿Cuántos troncos hay en un fajo? Buena pregunta. No estoy muy segura, respondió alegremente mientras descubría un montón de leña tras otro. Había 16 o 17 troncos en cada uno. La posada había sido limpiada de leña, y los troncos recogidos por la caravana del INE se amontonaban en el suelo del comedor. Keina cogió uno y lanzó habilidad artesanal. Elaboración. Buda. Un pequeño tornado verde envolvió por completo el tronco, que tenía aproximadamente el ancho de los brazos de una persona, y en un instante, creó una exquisita imagen de madera de Miroku Bosatsu. Luego lanzó el mismo hechizo sobre otro tronco para crear a Yakusin Yorai. Keina siguió recogiendo un tronco tras otro y colocó los productos acabados sobre las mesas que la rodeaban. Muy pronto, las mesas quedaron enterradas bajo su serie de estatuas de Buda. Lydie y sus compañeros las organizaron por tipos y las guardaron con cuidado en cajas. Una hora más tarde, 160 piezas de madera se habían convertido en estatuas de Buda. Uf, estoy agotada. Buen trabajo, señorita Keina. Ha sido un buen trabajo, señorita Keina. Puede esperar un 40% de las ganancias. ¿Crees que la gente realmente va a comprar estas cosas? Keina estaba siguiendo la sugerencia del INE de vender las estatuas después que él la viera crearlas por primera vez en la remota aldea. El proceso apenas dejó mella en su PM, ni fue físicamente agotador, pero la idea de ponerlas a la venta estresaba a Keina. Su principal preocupación era qué harían si las estatuas no se vendían, por no mencionar que podrían no interesarles a nadie. ¿Cuánto costarán, el INE? 5 monedas de plata por una sola estatua, diría yo. En cuanto Lydie oyó su precio, gritó: eso no es barato. Y Keina no pudo evitar una sonrisa de suficiencia. Un solo fajo de leña costaba 8 monedas de bronce. 10 fajos de leña costaban 80 monedas de bronce. Si vendían todas sus existencias, serían al menos 850 monedas de plata. Incluso para ser dinero fácil, era una cantidad ridícula. No hay necesidad de preocuparse, Lady Keina. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Comercializaremos estos como deidades veneradas por los altos elfos. No encontrarán un objeto tan especial en ningún otro lugar del continente. Mientras el INE decía esto, Keina lamentó no haber explicado las estatuas con más detenimiento. Aún así, ¿qué se supone que debo hacer? Armada con el mapa que le dibujó un mercenario con el que había entablado amistad de camino a Elchper, Keina se dirigió al gremio de aventureros en busca de un posible trabajo para ese día. Su objetivo no tenía nada que ver con las finanzas, solo quería matar el tiempo. Cada vez que miro este mapa, tengo la clara sensación de que me están enviando a una misión inútil. Era difícil saber cuál era la tasa de alfabetización de este mundo, pero el mapa simplificado de la capital, en manos de Keina, era una serie de líneas y puntos. Sin embargo, el verdadero problema era que todo, desde el gremio de aventureros hasta viviendas y mercado, estaba en hiragana. Tenía un aire infantil como si fuera el mapa de Dora la Exploradora. El gremio de aventureros de Elchper estaba situado en un edificio de 2 plantas frente a la calle principal del barrio residencial. Como si se tratara de algún tipo de regla establecida, tenía exactamente la misma formación de 3 torres que el gremio de Felskeilo. El interior también era muy similar, con el salón situado justo en la entrada. Más adentro estaba la zona de recepción, y a la izquierda estaba el tablón de anuncios. Como cualquier otro gremio, el tablón estaba lleno de peticiones. Un buen tercio de ellos eran comerciantes pidiendo a alguien para ahuyentar a los bandidos a lo largo de las rutas comerciales del oeste. Ya que esto estaba relacionado con los comerciantes y la historia que el INE le mencionó antes, trató de reunir información de los compañeros aventureros presentes. Había un dragoide de escamas grises y armadura pesada que llevaba un hacha gigante a 2 manos en su espalda. A su lado había una mujer con equipo ligero que llevaba un sable en la cintura y un látigo alrededor del brazo. Keina los llamó. Discúlpenme. ¿Qué pasa, señorita? Eres muy pequeña para ser una aventurera. Todo el mundo parece diminuto comparado contigo, añadió su compañera. Los dos parecían trabajar juntos.
Keina se había rendido por completo con todo el asunto de la pequeña señorita. Tal vez pensando que se sentiría más cómoda hablando con otra mujer, la compañera del dragoide se volvió hacia Keina. No te había visto antes por estos lares. ¿Acabas de sacarte el carné? No, vengo de Felskeiro. Teniendo en cuenta la situación actual, es bastante sorprendente que hayas llegado hasta aquí. ¿Usaste las rutas comerciales exteriores hacia el este? Parece que el puente de allí se derrumbó. Pudimos cruzar el río sin un puente. Bueno, desde luego parece que saben lo que hacen. Entonces, ¿en qué podemos ayudarte? He oído que hay un castillo en medio de un lago en algún lugar de Elshper. ¿Sabes dónde podría encontrarlo? El guerrero dragoide respondió señalando el mapa en el tablón de anuncios del gremio a la derecha de la sala. Varios lagos pequeños y ríos estrechos estaban marcados aquí y allá al sur de la capital, y debajo había una línea roja. Parecía que alrededor del 30% de todo el mapa estaba marcado como peligroso. Ah, debes referirte al castillo de la luna creciente. Si eso es lo que estás buscando, dicen que está controlado por una guarida de ladrones. Está fuera de los límites, así que no puedes entrar ahora. Debería estar al sur de esa línea roja. ¿Por qué se llama Castillo de la Luna Creciente? No estoy del todo seguro, pero todo el castillo brilla en las noches de luna llena. Hay rumores de que esconde una bóveda de tesoros antiguos, pero los viejos chiflados están aterrorizados del lugar. Lo llaman la Sala del Guardián. Era exactamente el tipo de información que Keina estaba buscando. Por supuesto, una elfa de más de 200 años como ella sabría más sobre esta torre del guardián. Por otro lado, si más gente se enteraban de que ella era la bruja del anillo de plata, eso solo le causaría mayores problemas. Por lo tanto, Keina no tuvo más remedio que evitar seguir husmeando. Quería saber más detalles, pero este chisme fue bastante oportuno. Muchas gracias. Keina inclinó la cabeza hacia la pareja en señal de gratitud. No hay problema. De todas formas, todo esto es de dominio público. La mujer sonrió y saludó a Keina. Sin embargo, su compañero dragoide estudiaba la cara de Keina con atención. ¿Pasa algo? Preguntó. No, no es, Wack. El hombre dragoide estaba a punto de decir algo, pero el golpe repentino con el codo de su compañera lo paró en seco. No le hagas caso a este tipo. Solo es un bicho raro que tiene la mala costumbre de mirar a las chicas hasta que sus ojos las atraviesan. Incluso Keina se sintió incómoda al oír esto. ¿Eh? Oh, ya veo. Los miró a ambos con una confusa expresión y abandonó el gremio de aventureros. Cuando la mujer se despidió de Keina con la mano, su compañero dragoide finalmente contuvo el aliento y suspiró. Se mire por donde se mire, no cabe duda de que es sospechosa, la mujer afirmó. Tose, ¿por qué hiciste eso, idiota? En cualquier caso, el enfadado dragoide no protestó más y se limitó a cruzarse de brazos. La cara de un dragoide era difícil de leer, pero estaba claramente descontento. No me acuses al azar de ser un pervertido. Lo siento, culpa mía. Pero tenía que decir algo. Estabas siendo grosero. El anterior tono maternal de la mujer había desaparecido por completo. Ella ahora sonaba más como un chico. Tengo la impresión de haberla visto antes en alguna parte, comentó el dragoide. Sheesh, ¿qué pasa con esa frase de ligue cursi? Es una elfa. Obviamente, que ella va a ser hermosa. El dragoide ladeó la cabeza e insistió en que no estaba intentando ligar y que realmente había pensado que había visto a la chica en algún sitio antes. Sin embargo, su compañera ignoró sus excusas y replicó. Siempre vas detrás de las elfas. El dragoide se dio por vencido y bajó los hombros. Tu verdadero yo se está mostrando, le advirtió con seriedad, no como venganza por su anterior comentario. Justo cuando iba a replicar, se llevó una mano a la boca y empezó a murmurar. Soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer. Se trataba de un mantra que repetía cada vez que su verdadero yo salía a la superficie, pero para su compañero, que conocía la situación, ella solo estaba recibiendo su merecido. No había duda de que era un escenario realmente desafortunado. Sin embargo, no había nada que se pudiera hacer al respecto, así que la dejó en su propio mundo. Una vez que el dragoide vio que ella se había recuperado de su autoconsuelo, los dos abandonaron el gremio de aventureros. Ellos también estaban perdiendo trabajo por los recientes problemas con los bandidos. Y, sin embargo, la esperanza de que otros hicieran algo al respecto solo les hizo muy conscientes de su propia incompetencia. Después de salir del gremio, Keina vagó sin rumbo por la ciudad preguntándose qué debería hacer. Un viaje de ida al castillo en cuestión le llevaría unos 2 días a caballo, pero si utilizaba cualquiera de las opciones de su arsenal, podría llegar ese mismo día.
En cualquier caso, había oído que los bandidos estaban logrando evadir a los caballeros. ¿De verdad eran tan incompetentes los caballeros de Elshper? Kaerina era, con diferencia, una de las personas más fuertes que Keina había conocido en Leadale. Era difícil creer que un puñado de bandidos pudiera con ella. Dicho esto, el resto de los caballeros de Elshper eran ligeramente más débiles que Arbiter. Keina supuso que eso mermaba sus habilidades en conjunto. Aún así, como esto ya no es un juego, dudo que alguien responda de inmediato a una petición para acabar con los bandidos. La preocupación de Keina era cómo reaccionaría la gente si ella misma se encargaba de ellos. La traición repentina era algo doloroso. Después de convertirse en maestra de habilidades, había recibido propuestas de personas fuera de su gremio, como los jugadores que conocía al salir a explorar y congeniaba al instante, incluso entre ellos había quienes buscaban aprovecharse y obtener algo de Keina, las más recurrentes era esperar un pago por misión compartida que nunca llegaba. Estos molestos sucesos habían seguido a Keina donde quiera que fuera. A esas alturas ya era conocida como maestra de habilidades, así que no podía permitirse ser descuidada al tratar con los jugadores que acudían a ella. Sin embargo, cada vez que preguntaba a jugadores en los que confiaba qué debía hacer, siempre le respondían lo mismo. La conmoción la dejó sin habla. Como resultado, se retiró a las regiones más remotas y evitó las grandes concentraciones de gente fuera de su propio gremio. Era preferible en comparación con sus amigos, que sufrían ataques de nervios si dejaban de jugar. No obstante, el hecho de que hubiera tenido esas experiencias en el juego no era razón para creer que la gente de aquí fuera a ser igual. Entablar amistad con gente como el INE, que comprendía su aversión a ser el centro de atención, y Arbiter, que le advertía de que mantuviera a raya su inmenso poder, era una verdadera bendición, por la que estaba muy agradecida. Apuesto a que incluso un comerciante como Kaerik ha oído hablar de estos bandidos. ¿Es realmente una sabia decisión? Lo rechazaste con bastante brusquedad. Cierto, me siento culpable por haberlo tratado así. Además, sería de mal gusto verlo después de lo que pasó ayer. Tal vez le haga una visita mañana y le lleve un regalo de disculpa. ¿No sería más atractiva la comida que un objeto? Oh sí, el gremio de comerciantes ya tiene todo lo que se te ocurra. Tal vez consiga algunos ingredientes frescos. Keina siguió hablando con Ki para no tener malos pensamientos y se dirigió al mercado. Era hora de elegir un regalo. Mientras tanto, en la capital de Felskeilo, dentro del despacho de Escargo, exhausta y con los ojos muertos, Mai Mai se desplomó sobre la mesa. El estado de su hermana le preocupaba a Escargo, y pensó qué podía hacer por ella. Sin embargo, si su madre, Keina, era de algún modo la causa de su consternación, a sus ojos, la balanza caería a favor de su madre. Efectivamente, había una razón para el estado de desconcierto de Mai Mai. Había recibido un mensaje telepático de Kaerina la noche anterior. Emocionada, pensó. Mis hijos de Elshper deben de haber tenido un emotivo primer encuentro con madre, y echó un vistazo a la breve misiva. Sin embargo, lo que realmente encontró fue: Kaerik hizo enfadar a la abuela. Apenas le ha perdonado la vida. ¿Qué debo hacer? La repentina y violenta caída de Mai Mai cuando se reventó su burbuja, la llenó de desesperación, y el terror de que Keina, enfurecida, regresara a Felskeilo. Incapaz de mantener la calma, se había apresurado a ir a casa de su hermano mayor. Al oír su explicación, la expresión de Escargo cambió al considerar si defender a su hermana dirigiría la ira de su madre hacia él. Naturalmente, él sabía que su hermana tenía sus razones para venir a Felskeilo, después de dejar a los niños en el Elshper. No tenía intención de rechazarla. Sin embargo, la ira de su madre tenía la fuerza de un desastre natural. Una cosa sería que solo estuviera enojada, pero si le agregas intimidar, es probable que la mente de una persona se quiebre. Si Keina hubiera tenido todo eso en cuenta, Escargo y los demás no estarían en una montaña rusa emocional. Escargo apoyó una mano en el hombro de su comatosa hermana y esbozó una refrescante sonrisa de sus blancos dientes nacarados. Solo puedo decir que, cosechas lo que siembras. En cualquier caso, nos disculparemos juntos, así que anímate. De acuerdo. Gracias, Escargo. Mai Mai rara vez era tan sincera y tímida, Escargo pensó que había un lado tierno en ella después de todo. Al mismo tiempo, el apoyo de Escargo fortaleció a Mai Mai, y ella lo vio bajo una luz ligeramente más fraternal. Desde el punto de vista de ambos, les habría gustado escuchar más detalles de la propia Keina con telepatía, pero desde que su madre perdió la habilidad, no había manera de contactar con ella. No se sabía exactamente cómo la había perdido, pero sus hijos estaban convencidos de que algo había ocurrido 200 años antes.
Sea cual sea la razón, Keina al fin había dejado su escondite en el bosque y se reunió con ellos. Sus 3 hijos esperaban que a partir de ahora su madre pudiera vivir como quisiera. ¿Ustedes? ¿Cómo se atreven? HMM. Keina acababa de comprar todos los ingredientes que su habilidad cocinar exigía, y que ofrecía el mercado de El Shper, y fue una coincidencia que oyera aquella voz enfadada. Como el dinero no era problema para ella, había comprado de todo, desde grandes sacos de trigo hasta fruta para las recetas. Este comportamiento de voracidad mercantil, era exactamente lo que a Eline preocupaba. Mientras los propietarios de pequeños negocios sonreían con fuerza al cliente que compraba todo a diestro y siniestro, se armó un revuelo en una esquina de la calle principal repleta de puestos callejeros. Keina guardó sus compras en su caja de objetos, una tras otra, y miró hacia el origen del ruido. Si no tenía nada que ver con ella, lo dejaría pasar, pero otra cosa sería si el puesto callejero en cuestión estuviera repleto de estatuas de Buda. Cuando se acercó, un elfo con un arco en la espalda se detuvo frente al puesto. Rociaba saliva mientras gritaba al agitado dueño de la tienda. La gente los rodeaba a distancia. La mitad eran observadores preocupados, mientras que la otra mitad eran curiosos disfrutando el espectáculo. ¿Quién te ha dado permiso para usar el ilustre nombre de los altos elfos? Esto es un insulto a mi pueblo. El elfo señaló varios carteles que colgaban de los postes de la tienda. En letras enormes, lemas como deidades reverenciadas por los altos elfos y, no encontrarás estas bellezas en ningún otro sitio. Teniendo en cuenta lo personal que se lo tomaba el elfo, los elfos debían de seguir venerando a los altos elfos como lo habían hecho en la era del juego. Me dieron permiso, mentiroso. Los altos elfos nunca dejarían su aldea por el mundo exterior. El vendedor, un mercader como Eline, no podía ganar dijera lo que dijera. Los aprendices de la tienda ya habían visto a Keina, y sus ojos le suplicaban que los salvara. Esto sin duda, va a ser un desastre. No se puede evitar. Ki no le dio más opción que intervenir, y Keina se resignó. Ella se acercó al elfo que vociferaba. Hola. ¿Qué quieres? Esto no tiene nada que ver contigo, así que vete. Gritó dándole la espalda, y cuando se dio la vuelta para mirarla, las habilidades activas intimidar, ojo maligno y miedo lo golpearon como si no hubiera mañana. Pero su diferencia de poder era demasiado grande, y el elfo se detuvo en seco con los ojos muy abiertos. Keina se echó el pelo hacia atrás y le mostró las características orejas cortas y puntiagudas de los altos elfos antes de preguntarle. Yo fui quien hizo las estatuas y le permití usar los lemas. ¿Algún problema con eso? Con los ojos desorbitados y la mandíbula floja, el hombre elfo empezó a actuar de forma extraña. Su rostro se volvió cada vez más pálido, mantuvo su postura cautelosa sin mover un músculo, y no dijo nada. Tanto los espectadores como Keina ladeaban la cabeza, confundidos, fue entonces cuando se dio cuenta del problema. ¿Tal vez no puede respirar? Dijo alguien. Ah. Cuando Keina se apresuró a corregir su error y detuvo los hechizos activos, el elfo se desplomó y empezó a toser violentamente. La razón era el ojo maligno y el miedo que le habían lanzado. Ojo maligno tenía un efecto de desmayo. A pesar de que el efecto se llamaba desmayo, era más como si estirara la pata. Miedo paralizaba al objetivo. Combinándolos, al parecer había restringido la respiración del elfo. Tomó una bocanada de aire fresco y volvió al mundo de los vivos, pero Keina sintió lástima por él cuando se estremeció ante la revelación de que era una alta elfa. Siento muchísimo mis vergonzosas acciones ante su gran semblante, señora alta elfa. Por favor, castígueme como mejor le parezca. De acuerdo. Ten más cuidado la próxima vez, ¿sí? Después de que el elfo se postrara e inclinara tantas veces que podría habérsele caído la cabeza, huyó a toda prisa del lugar. Semejante secuencia de acontecimientos hizo aflorar en ella un poco de villanía mientras contemplaba la posibilidad de mantener en secreto todo lo que acababa de ocurrir. Incapaz de soportar el peso de las miradas de los curiosos, renunció al resto de sus compras y regresó a la posada. ¿Qué has comprado, señorita? Los artículos difíciles de llevar y los que compró al por mayor fueron almacenados en la caja de objetos. Con expresión cansada, Keina regresó a la posada con varias bolsas. Los mercenarios que la recibieron tenían la cara roja por el licor. ¿Siguen bebiendo? Bueno, es lo que tenemos que hacer los guardias mientras estamos en la ciudad. Esta es la única forma de relajarse para los que no están de servicio. Aunque Arbiter pregonaba en voz alta sus temerarios principios, una vena subió a la sien del segundo al mando que tenía detrás. Keina evitó su inquietante mirada y empezó a poner sus compras sobre la mesa.
Los objetos que salían de las bolsas de papel eran claramente cualquier cosa menos naturales. Aún así, Arbiter y los demás estaban tan borrachos que ni siquiera se dieron cuenta de que había algo raro. Había un buen número de ingredientes de aspecto útil, pero me pregunto si he comprado demasiado. Bueno, echemos un vistazo: fruta de ruche, huevos, leche de oveja y azúcar. ¿Tú vas a hacer algo?, preguntó Arbiter. Sí que lo parece, ¿pero qué? Intervino Kennison. Estaba pensando en una tarta o un pastel. ¿Por qué parecen todos como si acabaran de presenciar un desastre natural? Arbiter, Kennison y los demás mercenarios se quedaron boquiabiertos y sin habla, y Keina protestó por sus dramáticas reacciones. Arbiter y Kennison parecían enzarzados en un constante murmullo. Pero aún así, ¿sabes? Y, Sip. Como nunca habían visto a Keina encargarse de la cocina durante el viaje, supusieron que no tenía habilidad para ello. Y esta era, de hecho, su primera vez, así que probablemente tampoco se equivocaban. ¿Qué? Bien, entonces, por favor esperen aquí. Van a volverse locos por mi gourmet. Arbiter y los demás observaron perplejos cómo Keina recogía sus cosas y se dirigía a su habitación del segundo piso. Su intención era tomar prestada la cocina de la posada, así que no estaba muy segura de por qué se había retirado a su habitación. Sin embargo, menos de 10 minutos después, Keina volvió a bajar las escaleras con un pastel de olor dulce relleno de frutos rojos de ruche. Ya. ¿Qué pasa ahora? No ha sido demasiado rápido. Jo. Contemplen mi verdadero poder. Ahora coman. Pidió prestado un cuchillo a la propietaria, que se había acercado atraída por el aroma, y cortó un trozo para todos los presentes. Por supuesto, tanto la propietaria como su esposo también se unieron. Todos dieron un tímido mordisco, y los ojos casi se les salieron ante los vigorizantes sabores. No tardaron en comer con deleite. Esto es increíble. Es tan sabroso, señorita Keina. Sí, lo está, ¿verdad? Je. Espera, ¿cómo diablos lo hiciste? ¡Oh! Tiene una dulzura suave, las esponjosas frutas de ruche han permanecido intactas, y la masa de la tarta no es ni demasiado dura ni demasiado blanda. La textura crujiente añade otra capa, y la mezcla de sabores te llena la boca con una sutil armonía. El propietario no tardó en cantar sus alabanzas. Como es lógico, semejante anormalidad hizo que Arbiter y los demás también se hicieran preguntas. En el mundo del juego de Leadale, los objetos elaborados con habilidades culinarias proporcionaban todo tipo de efectos de apoyo temporales y aumentos de estadísticas. No estaba del todo segura de cómo sería su sabor, pero como no parecía ser nada fuera del sabor a tarta que se comía en el juego, Keina se llevó la mano al pecho, aliviada de que su gran farsa hubiera funcionado. Ella misma se sorprendió de que hubiera salido tan bien. Cocinar tartas aumentaba tu poder mágico. Una tarta de ruche lo aumentaría en 3%. Incluso si Keina usaba este pastel para aumentar su magia, solo causaría 33 puntos de daño extra. Según el INE, la tarta se veía a menudo en la cocina casera, pero los pasteles estaban reservados a la realeza y la nobleza por panaderos especializados, de modo que no muchos plebeyos conocían su sabor. Además, Keina hizo un pastel con arándanos, que eran muy parecidos a las fresas. Fue un gran éxito entre todos, y desapareció con demasiada rapidez en sus estómagos. El propietario le pedía a Keina la receta, pero ella había utilizado una habilidad para hacerla y no tenía ni idea de lo que implicaba el proceso fuera de los ingredientes. Tampoco creía que fuera capaz de pasársela a la gente corriente con una habilidad de pergamino. Como su mayor preocupación era la gran cantidad de azúcar que contenía la receta, calculó el precio por unidad de una sola rebanada y se dio cuenta de que tendría un coste elevado. Cuando Keina se lo dijo al propietario, este admitió que estaba fuera de su alcance y desistió. Parecía que, según Mai, las cosas hechas a partir del pergamino de Keina creación no se leían sino que se entendían. Había una gran diferencia entre los dos, pero en esta era moderna, uno no tendría mucha suerte encontrando gente que pudiera distinguirlos. Keina acabó contagiándose del entusiasmo de todos y empezó a mostrar una receta de postre tras otra. Se corrió la voz entre los amigos de los mercaderes y mercenarios, y se reunieron a su alrededor. Cuando todos rodaron sobre sus costados como focas llenas, las reservas de ingredientes se redujeron a menos de la mitad. «¿Podemos vender esto, Lady Keina?», propuso el INE con manchas de crema blanca alrededor de la boca. «Como son frescos, no se pueden poner en fila en una tienda. Además, no tenemos forma de mantenerlos fríos», dijo Keina. Incluso sin refrigeración, podía mantenerlos frescos metiéndolos en la caja de objetos o preparándolos en el mismo lugar.
Sin embargo, crearlos delante de la gente planteaba sus propios retos. ¿Cuántos estarían realmente de acuerdo en comer algo que apareció de la nada? ¿Y cuántos aceptarían ingredientes engullidos por extraños orbes y remolinos ante sus propios ojos? Tratar de la misma manera a los jugadores y a la gente de este mundo invitaría a graves malentendidos, así que Keina rechazó por completo la idea de vender pasteles. Se dirigió a comprar más ingredientes. Mientras echaba un vistazo, Keina se preguntó si podría preparar platos de carne o pescado. Cuando volvió a la posada, estaba de nuevo cargada de mercancías. Al día siguiente, se puso manos a la obra y preparó un pastel de 2 pisos que solía reservarse para acontecimientos especiales. Cabía la posibilidad de que se aplastara con el tráfico constante de Sacailla, así que lo guardó en la caja de objetos y se puso en camino. A Keina le preocupaba no tener una cita, pero sus temores eran infundados. El elfo conocido como el joven maestro, con el que Eline había hecho negocios el otro día era aparentemente el hijo de Kaerik. La condujo adentro en cuanto la vio. Tras ser llevada a la misma habitación de antes, el hijo fue a llamar a Kaerik sin tener idea de las circunstancias. Por favor, espera aquí un momento, bisabuela. Me apresuraré a llamar a padre. Oh, claro. Es, mi bisnieto, las posibilidades de ver a su bisnieto a su edad eran poco menos que un milagro. Justo cuando Keina empezaba a preguntarse si se trataba más de un accidente que de un milagro, oyó un fuerte grito de ¿qué has dicho? Seguido de pasos apresurados procedentes del interior de la residencia. La puerta se abrió de golpe y apareció el apuesto elfo Kaerik. Estaba nervioso y jadeante, y sus ojos se desorbitaron al ver a Keina. De repente, cayó postrado al suelo. ¿Eh? Kaerik. Lo siento muchísimo. Antes de que ella tuviera la oportunidad de decirle una sola palabra, Kaerik se disculpó mientras se preparó para cualquier cosa y apretó la cabeza contra el suelo. Excepto por su declaración inicial, parecía pensar que nada de lo que dijera sería suficiente. Keina dio un fuerte suspiro. Al cabo de un rato, su tembloroso nieto levantó la cabeza para mirarla. Keina esbozó una sonrisa y se puso las manos en la cadera. En cualquier caso, deja de arrastrarte y siéntate en una silla. Ese sí. Mientras Keina miraba a Kaerik saltar y sentarse al otro lado de la mesa frente a ella, sus hombros se relajaron. Kaerik se preparó para una especie de castigo divino, y su abuela sacudió la cabeza con un suspiro. Bueno, en primer lugar, lo siento. ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con hacer volar a tu propia familia en pedaz? ¿Quién ha dicho algo de eso? ¿Fue Mai Mai, no? ¿Ella te lo dijo? No. Cambió de marcha y regañó a Kaerik por dudar de su sincera disculpa. Oscuras nubes de tormenta se agitaron tras ella mientras veía a su asustado nieto chillar y asentir tímidamente. Mi estúpida hija, solo espera que regrese a casa, ¿o sí? Kaerik. Ese sí, señora. Puedes usar telepatía, ¿verdad? ¿Podrías enviar un mensaje a Mai Mai por mí? Ese sí. ¿Qué le escribo? Pregúntale qué prefiere. La doncella de hierro, la guillotina, sepultura aérea, ser enterrada viva, o ser quemada viva. Más tarde, un tembloroso Kaerik le contó a su hermana Kaerina lo serios que estaban los ojos de su abuela en aquel momento. Por cierto, nunca obtuvo respuesta de Mai Mai. Keina calmó de algún modo al aterrorizado Kaerik con su sonrisa y sus palabras, luego sacó el pastel de su caja de objetos. Una vez recobrada la compostura, miró el gigantesco pastel de dulce aroma y volvió a inclinarse una vez más ante su abuela. Ella lo aceptó y procedió a explicarle por qué se había sentido tan ofendida. Como líder mercantil que reparte bienes a todo el mundo, mis comentarios fueron vergonzosos. Lo siento mucho, abuela. No pasa nada. Ya te has disculpado bastante. También me equivoqué al enfadarme de forma tan infantil. Después de muchas idas y venidas, lo que realmente sucedió fue que Keina se había estado desahogando. Se sintió aliviada de que por fin pudieran hablar con normalidad. Al ver que su abuela sonreía y se relajaba sin mala voluntad, Kaerik pidió a un sirviente que trajera el té. Cada uno tomó un trozo de pastel antes de que se llevaran el resto. Keina se sorprendió al ver que hacían falta 2 personas para moverla. Al probar un bocado de su propia creación, Keina dijo: sí, ha salido bien, asintiendo satisfecha. Después de probarlo, los ojos de Kaerik se abrieron de par en par. Rápidamente empezó a comerlo con voracidad. Eres igual que Arbiter y los demás. ¿De verdad es tan poco común un pastel? No, he comido algunos en fiestas antes, pero nunca he comido nada como esto. Por favor, no me digas que podemos vender esto como lo hizo Eline, ¿de acuerdo? Realmente no me apetece ir por ese camino. Ya veo. Es una lástima.
Lo que siguió después fue la charla habitual. Ella hizo un simple resumen de los acontecimientos desde su tiempo en la clandestinidad hasta el presente. Así es como te convertiste en aventurera, abuela. También salí de aventuras hace 200 años. Cuando no podía creer que las 7 naciones desaparecieran sin dejar rastro y no sabía qué hacer, la caravana con la que estoy ahora me acogió y me enseñó lo que necesitaba saber. No soy rival para Eline y los demás. Deshacerse de su fama pasada y vivir como una humilde aventurera era realmente interesante. Kaerik aceptó a su abuela por quien era y renunció al favor que había pensado pedirle cuando se conocieron. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos, pero notó una mueca en los labios de ella y se puso nervioso. ¿Qué pasa, abuela? Por tu cara sé que quieres pedirme que me ocupe de los bandidos. ¿Me equivoco? No, tienes razón. Sin embargo, no pareces entusiasmada con la idea de asumir algún trabajo grande. Parece que debería dejar pasar el asunto. Tienes buena intuición. No es tanto que no quiera hacerlo, sino que temo por la repercusión que esto podría tener. Imagina los rumores que se extenderían si una niña venciera a esos bandidos con facilidad cuando los caballeros lucharon tan solo para seguirles la pista. Volvería a esconderme. Incluso preferiría borrar el país del mapa con tal de mantenerme en el anonimato. Estás bromeando, ¿verdad? Kaerik tragó saliva ante su expresión traviesa unida a murmullos sombríos. Dio un suspiro de alivio y se llevó la mano al corazón cuando el peligroso brillo desapareció de sus ojos y ella dijo con toda sinceridad: sí, estoy bromeando. El mero hecho de que tuviera el poder de hacer esas cosas era suficiente motivo de preocupación cuando la broma no era lo suficientemente obvia. Siento cambiar de tema, pero he oído de Line que este país tiene un lugar llamado Castillo de la Luna Creciente. También supe más de él por algunas personas del gremio de aventureros. Ah, sí. Es una fuente de ingresos turísticos, pero actualmente está dentro del territorio de los bandidos. Kaerik sacó un mapa más completo que el que Keina vio en el gremio y procedió a explicar la zona con más detalle. Al sur de la capital, más allá de los lagos y pantanos y sobre 2 puentes, estaba la guarnición de los caballeros. Más al sur había una línea fronteriza donde los caballeros de Elshper impedían a duras penas que los bandidos avanzaran hacia el norte. Se necesitaron 2 días a caballo para llegar a esta línea fronteriza y otro para alcanzar el castillo en cuestión. El escondite de los bandidos está aún más al sur. Si su alcance se extiende tan lejos, me pregunto si realmente saben lo que es este castillo. Abuela? ¿Qué es ese castillo? Parece una torre del guardián. ¿Qué? Sorprendido, Kaerik recordó las historias míticas que Mai Mai solía contarle de niño. Se decía que las 13 torres eran los cimientos del mundo regalados por los cielos. Eran lugares misteriosos que guardaban tesoros maravillosos, pero solo unos pocos elegidos podían entrar. Kaerik no paraba de hablar de los rumores y Keina lanzaba una mirada de exasperación cada vez que la información era errónea. Esto era lo que podía hacer un juego de teléfono roto de 200 años de antigüedad. Tendré que despertar al guardián y reforzar sus defensas antes de que el lugar sea destruido. Supongo que iré mañana. Pero espera, abuela. Hay una guarnición de caballeros justo enfrente. No hay problema. Tengo muchas formas de esquivarlos. Estoy bastante seguro de que también hay bandidos alrededor del castillo. Eso sí que suena a problemas. Tendré que darles un buen sermón si me estorban. Además, si se retiran, podremos usar la ruta marítima y transportar mercancías, ¿no? Kaerik jadeó al ver lo que ella insinuaba. No se había dado cuenta antes, pero si los bandidos de aquella zona desaparecían, los pueblos pesqueros de la zona de peligro podrían enviar barcos a Felskeilo. Keina estaba diciendo que, aunque no tenía intención de deshacerse de los bandidos, al menos ayudaría lo suficiente para que el comercio fluyera. Si ella iba a ir tan lejos, Kaerik también podría hacer algo. Entiendo. Mi hermana debería llegar allí por negocios hoy. Haré que se asegure de que el camino esté despejado para un solo aventurero. Oh. Está realmente bien que la mundialmente famosa compañía Sakaiya ayude a un miserable aventurero. No es ningún problema. Después de todo, ese mismo aventurero cumplirá una importante tarea para Sakaiya entregando suministros a la guarnición de los caballeros. Jejeje. Sakaiya también tiene un lado oscuro, ¿no? No, nunca podríamos compararnos contigo, abuela. Jejejejejeje. Ja 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 ja. El criado que vino a traer más té oyó sus espeluznantes y simultáneas risitas desde el otro lado de la puerta y salió corriendo en estado de shock.